Entonces, ¿de qué depende esto? De la carga viral materna, si estuvo elevada o no, o si hubo un tratamiento con antirretrovirales intraparto o este fue incompleto durante todo el embarazo o hubo problemas de adherencia terapéutica. ¿Cuánto va a durar? Les decía, va a durar alrededor de 4 a 6 semanas y 6 semanas si hay un riesgo elevado, 4 semanas si es consideración del médico tratante. Y de esto sería si, por ejemplo, nuestra paciente, la paciente tuvo un adecuado tratamiento con antirretrovirales, si hubo una supresión consistente de la carga viral y si no hubo problemas de adherencia terapéutica. Ahora, les quería comentar rápidamente cuáles eran los posibles escenarios que nos podíamos encontrar. Esto porque les mencionaba, podemos dar tanto monoterapia como terapia combinada. Entonces, ¿cuándo daríamos monoterapia por 4 semanas? Bueno, si se dan cuenta, aquí les pongo los 2 escenarios donde daríamos monoterapia por 4 semanas. Uno, que la madre tenga una suspensión virológica sostenida con tratamiento con antirretrovirales, entonces se considera de un riesgo bajo y podemos empezar el tratamiento con sidobudina durante 4 semanas. Ahora, si tenemos monoterapia, si la madre estuvo bajo tratamiento con antirretrovirales, si la carga viral RNA-VIH fue menor a 50 copias en forma sostenida y si no hubo ninguna otras complicaciones, entonces seguimos con monoterapia durante 4 semanas. Ahora, ¿cuándo extendemos eso? Bueno, pues si la madre tuvo un tratamiento, ¿cuándo extendemos la monoterapia a 6 semanas? Bueno, si la madre tuvo un tratamiento con antirretrovirales anteparto o intraparto o hubo una supresión viral subóptima cerca del nacimiento, esa sería nuestra monoterapia durante 6 semanas. Y también si la madre estuvo bajo tratamiento con antirretrovirales, hubo una carga de RNA-VIH menor a 1000 copias cerca del nacimiento, y se llegó a implementar cesárea más administración de sidobudina vía intravenosa. Ahora, ¿cuándo hacemos la terapia combinada? Esta terapia combinada se da en pacientes o en niños expuestos al VIH de alto riesgo. Y esto es cuando la madre solo recibió tratamiento profiláctico intraparto o tuvo problemas en la adherencia del tratamiento. Por ejemplo, la guía de práctica clínica nos menciona que la terapia combinada se debe hacer con sidobudina más neriparina en 3 dosis, esto en la primera semana de vida. Entonces, se va a iniciar la profilaxis en las primeras 48 horas de vida. Después de esas 48 horas de vida, después del nacimiento, vamos con la segunda dosis, igual, y después de esas 48 horas, pasamos a dar la tercera, que es después de 96 horas de la segunda dosis. No sé si me entendí. Y pues básicamente aquí les pongo un esquema de cómo sería la administración. Si se dan cuenta, sidobudina lo podemos dar dosis oral cada 12 horas. La dosis sería 4 miligramos por kilogramo sobre dosis. En las primeras 6 horas, de 6 a 12 horas del nacimiento. Ahora, si no es posible la vía oral, nos vamos con 3 miligramos por kilogramo sobre dosis, cada 12 horas, vía intravenosa. Y pues, por ejemplo, para la neriparina sería el mismo esquema, pero depende del peso. Si el peso al nacer es de 1.5 a 2 kilogramos, nos vamos con 8 miligramos dosis vía oral. Y si es mayor a 2 kilogramos, entonces podemos empezar con 12 miligramos dosis vía oral. Aquí les está resumido el esquema de tratamiento y lo único que me gustaría comentarles es que ya se lo habían comentado anteriormente, pero tenemos que tener en cuenta que el recién nacido va a tener una toxicidad primaria hematológica transitoria, es decir, va a tener anemia moderada. Esta se puede resolver a las 12 semanas de edad si hay supresión o no del tratamiento. Y pues los factores de riesgo para la transmisión perinatal. Pues uno sería la falta de tratamiento con antirretrovirales, esto es en el caso de la madre, que el producto sea prematuro, que tenga un inadecuado control de la infección por VIH durante la gestación, o tenga la ruptura prematura de membranas, el parto vaginal, la presencia de sangrado durante el nacimiento, y la infección del tracto genital, y también la lactancia materna. Esto ya se los habían comentado el día de ayer, pero pues me parece importante resumirlo. Respecto al seguimiento y diagnóstico del recién nacido, pues bueno, yo creo que
Lo único que me gustaría comentarles es que vamos a utilizar estudios virológicos, de preferencia PCR, contra ADN o ARN VIH. En recién nacidos y lactantes menores de 18 meses, lo vamos a hacer a través de 3 etapas, en los primeros 6 meses. La primera etapa sería entre 14 y 21 días, la segunda entre 1 o 2 meses y la tercera entre 4 y 6 meses. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una prueba virológica positiva, forzosamente debemos confirmar con una segunda prueba, pero de diferente muestra. No se recomienda el empleo de una ELISA y Western blot antes de los 18 meses o antes de los 6 meses, porque básicamente había leído que en lugar de detectar no detecta como tal los anticuerpos del recién nacido, sino va a detectar los anticuerpos maternos que cruzan la placenta, y pues estos se van a detectar en todos los recién nacidos expuestos al VIH. Entonces como que no tiene mucha, o sea, sí tiene utilidad, pero después de los 18 meses es lo que había leído. Niño mayor de 18 meses se puede confirmar con detección de anticuerpos. Doctora, no sé si quiera que le siga o porque... yo creo que ahí nos quedaríamos, Mar. ¿Sí? Okay, sí, porque ya lo demás corresponde al manejo que tiene que hacer el pediatra. Ok, bueno, y ya nada más les comento que si quieren investigar un poquito más, está la guía de práctica clínica, y aquí les dejo unas preguntas que yo me hice para el tratamiento. Entonces, bien, eso sería todo por mi parte, y pues espero que si tienen alguna duda, con nada, a usted, doctora, gracias. ¿Tienen preguntas que hacer, chicos, con respecto al tema? ¿Preguntas? ¿No tienen? Ok, si no tienen preguntas con respecto al tema, entonces platiquemos del repaso que quedamos que vamos a manejar. Les escucho sus planteamientos, sus preguntas. Doctora, bueno, ya va a hablar mi compañera Miriam. ¿O quién iba a yo tenía una duda. Mi compañera Miriam, creo. Se la va a mandar por mensaje. Ok. Buenos días, Miriam. Ya leí por ahí tu buen día. Doctora, en lo que se formula la pregunta, yo tenía una duda sobre el tratamiento de anemia. Lo que pasa es que en mi tarea se menciona que mi paciente tenía obesidad. Bueno, el caso que yo busqué un caso clínico para hacer la tarea de anemia. Claro. Bueno, una historia clínica. Y se mencionaba que en el caso de utilizar la fórmula que nos dejó investigar, se tenía que en otro PDF encontré que teníamos que utilizar ya sea el peso inicial o el peso inicial antes del embarazo de la paciente, más no el peso que tiene en ese momento. Entonces yo tenía duda porque en otro texto había leído que se tenía que corregir el peso, y en base a la corrección del peso se tenía que, sacar el peso ideal, luego sacar el peso corregido, y en base a la corrección del peso, en el caso de pacientes con sobrepeso, podíamos dar el esquema ahora sí que el suplemento. Entonces tenía duda porque cambia muchísimo los valores si lo haces con el peso al inicio del embarazo, el peso ideal y el peso corregido. Entonces mi duda es, ¿no corrijo peso? ¿Sí corrijo peso? Sí, Maru, sobre todo en las pacientes que tienen sobrepeso no tenemos problema. Calcúlenle que una paciente, el índice de masa corporal tendría que estar de 19 a 23 promedio para considerarla como una paciente con índice de masa corporal normal. 24, digamos que está en una raya amarilla, 25 ya empieza a hablar de sobrepeso.
posteriormente ya te vas a lo que es obesidad. Por lo tanto, una de las cosas que tienes que tomar en consideración es el peso que debería de tener, el peso ideal en función de su talla, su estatura, digo su peso y su estatura, y en función de eso sacas el índice de masa corporal. Ahora, toma en cuenta que la paciente va a incrementar de peso de acuerdo a los trimestres. Si comentábamos que en el primer trimestre lo normal es que la paciente no suba de peso. Sin embargo, inclusive, perdón, habíamos mencionado que baja de peso por las náuseas que tiene, eso le permite alejarse de los alimentos, no tener tantas ganas de comer, y cuando lo hace, bueno, en algunas ocasiones terminaría vomitando. Por lo tanto, el peso tiene que mantenerse igual o inclusive disminuir. Pero en el segundo trimestre tu paciente va a incrementar de 500 a 750 miligramos, digo gramos, por, por mes. De manera que si le haces la cuenta en un trimestre sería 1,5 kg o exagerando 2,2 kg aproximadamente. Y en el último trimestre sí te va a subir de 1 kg a 1,5 kg por mes. Entonces, si vas ubicando esos parámetros, nosotros quedamos que lo ideal es que una embarazada llegue a subir de 9 a 11 kilos, hicimos la cuenta del feto, la placenta, y prácticamente nos quedamos ahí con medio kilo, 2 kilos aproximadamente, dependiendo de la producción láctea que tuviera, que era lo que nos iba a mantener el tamaño de los senos, que están hipertróficos, y la producción láctea, que en un periodo de leche madura aproximadamente son 800 mililitros por día. Entonces, ya con eso tienes. Si tú tomas en cuenta estos elementos, evidentemente una paciente que está ganando peso inexplicablemente porque esté reteniendo líquidos o bien porque esté comiendo de más, si tú vas a sacar la fórmula en función del peso, no aplicaría. Por lo tanto, sí tienes que hacer los ajustes y tomar en cuenta el peso inicial de tu paciente. Sí tienes que hacer esas consideraciones. ¿Sí te queda más claro? Sí, doctora, ya, muchísimas gracias. Es que será mi duda. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién se iba a animar a hacer pregunta? Muy bien, según yo son 10:23. A ver, les comento. De los que están exentos voy a sacar una lista. En el caso de que quieran presentar el ordinario, tendrían que anotarse, bueno, no anotarse, sino mandarme una carta yo, alumno Juan Rodríguez Pérez, con matrícula número tantos, rechazo mi calificación y acepto la calificación que obtenga en mi evaluación final. Con esos datos ya pueden ingresar a hacer el ordinario, pero tienen que hacer una carta donde ustedes estén rechazando la calificación de exentos que tienen. Y obviamente eso aplicaría que la calificación que saquen en el examen, ya sea que mejoren o que baje la nota, es la que se va a quedar. Por lo tanto, tienen esa posibilidad de hacerlo. Voy a subirles la lista, yo creo que hoy a más tardar a las 7 para que tengan el tiempo de hacer su carta mañana, los que quieran rechazar su nota, y de esa manera podrían iniciar su evaluación el día sábado. ¿Alguien más que tenga algún comentario o duda? Doctora, ¿el examen será a la misma hora de siempre, a la 1 de la tarde? Sí, Vane, es que es la hora en la que yo siento que pueden tener la movilidad más adecuada. Para mí lo ideal sería que fuera como a las 9, pero esa hora creo que hay menos gente en línea. Sí, le pregunto porque luego se va la luz y esas cosas y sí, tengo que ir a otro lugar para hacer el examen. Gracias, doctora. Entonces esa hora yo creo que te permite movilizarte en caso necesario. ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, entonces les subiré la
Yo tenía una duda, doctora, con Sí, respecto al Francisco. VIH. Si tenemos una paciente ya en estadio SIDA que inicia embarazo, nosotros podemos hacer la recomendación de la interrupción, obviamente adelantándonos a todas las complicaciones que se presentarían. Obviamente es una paciente SIDA. Sí puedes hacerla, pero aquí primero que nada tienes que tomar en cuenta las características de tu paciente para poder empezar a abordarla. Aparentemente nos parece fácil. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con algún paciente cuando le están dando el diagnóstico? No, doctora, no, la persona no tiene la experiencia. Ok. ¿O les ha tocado tratar con algún paciente con VIH? No dije seropositivo, dije VIH. Sí. Sí. Ok, ¿me pueden contar su experiencia? Bueno, cuando me tocó hacer lo que es la PC1, el paciente, bueno, no era femenino, era masculino, pero igual era VIH positivo. Llegó con una actitud muy desanimada, muy desorientada, porque pues no, para él fue un impacto, ¿no? El saber que tenía pues dicha condición. E inclusive podría atrever a decir que inclusive cierto personal del área de la salud todavía tenía cierto prejuicio al querer atenderlo, porque pensaban que por el simplemente hecho de querer, bueno, de que tiene VIH, tenían miedo al tener interacción tenían miedo al tener alguna interacción con él, ¿no? Cosa que para mí era realmente absurda si no tenía exposición a algún fluido del paciente. Inclusive en la carpeta o su expediente tenía así literalmente marcado en rojo y grande VIH positivo, y para mí era como un cierto tipo discriminatorio. Eso no puede hacerse, claro, eso va en contra de los derechos del paciente. Entonces para mí fue como de, ok, creo que esto no está bien, pero adelante. E inclusive la doctora con la que yo estaba mantenía cierto, no despotismo, pero sí era muy concisa en las preguntas. Y cuando terminaba era como de, no, es que con este tipo de pacientes tienes que terminar rápido porque te pueden infectar. Y para mí era como de, oye, pero pues ni siquiera estás expuesto a un cuerpo del paciente. Entonces es como que digas eso, ¿no? Y nada más la doctora que estaba junto, bueno, la enfermera que se encargaba de tomar signos vitales, ¿no? Pero creo que algo de que a mí no me gustó para nada y el paciente se sentía muy incómodo era eso, ¿no? Que aparte de que todos, inclusive no era paciente con el nombre, era el del VIH, y era como ya etiquetándolo, número uno. Número dos, que su expediente tenía en rojo VIH positivo, y número tres, que la actitud y la actitud y la atención al paciente cambia radicalmente a diferencia de los demás. Sí, y a eso agrégale si hay la disponibilidad de medicamentos, es como ir a pedir limosna. Sí, claro. Porque aparte del historial del paciente, pues, digamos que yo creo, ¿no? También la forma en cómo adquirió el virus, como que también lo rechazan, porque el paciente mantenía relaciones, o no sé si todavía las tiene, con sexoservidoras. Entonces, anudado a eso, pues, conforme al cómo lo adquirió, fue como que todavía más el rechazo, ¿no? La discriminación hacia el paciente. Claro. Ok, Vane, y no sé quién más iba a comentar algo. ¿Quién más iba a compartirnos su experiencia? Yo, doctora, Alicia. Bueno, en mis prácticas en el General del Sur, la verdad es que sí había un porcentaje pues considerable respecto a pacientes con VIH, y el trato no era tan hostil, pero sí era muy marcado entre el personal médico, o sea, de decir, también lo marcaban con rojo en la hoja, decía VIH positivo, pero los pacientes que iban recibían de parte del hospital apoyo emocional, y cuando recibían pues procedimientos, o muchos iban por cirugías, pues el personal sí era
un poco, bueno, no tan desagradable el trato, porque la verdad es que sí era bueno, pero entre personal con personal, pues sí había algunos médicos o enfermeras que pues rechazaban el tener a ese paciente o atenderlo y se ponían muchos guantes o lo iban a ver de lejos y cosas que pues no están bien ni moralmente ni éticamente porque pues el paciente merece un buen trato también. Eh, lo que más recuerdo de que sí me quedó así muy marcado fue de un joven de 23 años que fue diagnosticado con VIH a los 17, pero ya estaba muy deteriorado. Iba por una endoscopía y tenía, ay, si no mal recuerdo, era eh, cándida, pero en tracto digestivo y ya había perdido todas sus piezas dentarias. Y cuando fue a la endoscopía, el gastro le dijo a sus familiares, yo no sé para qué lo traen si ya lo están viendo como está en etapa terminal y pues ya solamente quita el tiempo acá a los demás pacientes que sí vienen por control y así. Pues eso sí fue muy desagradable porque incluso el paciente se puso a llorar porque ya no podía así articular muy bien y nada. Sí, tenemos unas situaciones muy estresantes. Entonces es una de las cosas que tienes que considerar, Francisco. ¿Tú cómo pensarías abordar al paciente o a la paciente? Pues lo ideal sería manejarlo como cualquier otro paciente. Realmente es una patología X. Pasa muy parecido ahorita a lo que estamos viendo con el COVID, que la mayoría de las personas llega y hasta los mismos médicos. Pero nos lo comentaba la doctora Indiana en su momento cuando tomé clase con ella. Sí, ella dice, pues es que te espantas por tu propia ignorancia. Entonces tienes que tratarlo como cualquier otro paciente. Sí tienes que tener cuidado, por ejemplo, si vas a manejar instrumental, si vas a hacer curaciones o tener contacto con fluidos, sobre todo hematógenos. Pero fuera de eso, pues lo tratas igual. No debe de haber una distinción. En ningún paciente, no importa el padecimiento, ¿no? Ni siquiera en los padecimientos mentales. Estamos totalmente en los digamos, sentido, pues, si no nos gusta nuestro salario, porque es muy poquito lo que nos están pagando, pues estamos en toda la libertad de cambiar de profesión o de irnos a otro sitio, pero evidentemente el trato debe ser cordial. Y esto hace que el planteamiento para el paciente, como tú lo mencionabas y como dices de la doctora Indiana, permite que ampliemos nuestros horizontes y que tengamos una idea diferente. Voy a compartirles a ustedes algo que es muy, ya no rayo en romper confidencialidad, pero sí, esa historia pasó con alguno de mis múltiples alumnos. Dejé de verlos, se fue al internado y un buen día vi un nombre que me llamó la atención, pero simplemente era una esquela y hasta ahí, no pasaba más. Cuando tengo oportunidad de investigar qué pasó con él, nadie quería decir cuál era el proceso de defunción de esta persona. Y además no podía dar crédito porque era una persona muy brillante, con unas metas buenas, estaba alcanzando sus puntos que quería llegar a lograr. Está haciendo el internado en una ciudad foránea, en un prestigioso hospital. Y me voy enterando que la muerte fue por VIH, pero fue algo que se guardó silencio
en su totalidad. Y es que no puede ser. Y ya platicando con sus más allegados, el problema tristemente se da, y también se los comparto, porque en su vida había tenido vida sexual activa. Y la primera relación que tienes con la compañera de toda su carrera, que un buen día decidió que sí podían tener relaciones, solamente que ella sí había tenido ya y sabía que tenía cero positividad. Jamás lo dijo, cada quien tomó su camino cuando se fueron al internado, y la sorpresa fue que empezó a estar con problemas respiratorios frecuentes, pero bueno, el cambio de clima, las guardias, uno piensa que es normal. Sin embargo, la situación se fue agravando y llegó el momento en el que en el internado se acabó. O sea, no terminó el internado. Faltaban 2 meses cuando él falleció. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta esto. Y lo que tú mencionabas, hubo personas totalmente diferentes, porque bueno, la persona con la que le compartió esa valiosa carga viral desapareció de su vida y continuó compartiendo su información con cuanta persona quisiera. Y sin embargo, tuvo gente que lo apoyó, que el trato fue muy diferente y que no se pueden explicar por qué no podían tratarlo como una persona que está enferma y que no va a contagiar a los demás. Justamente lo que decíamos, o sea, si estoy en un control prenatal, no tengo mayor problema. Mi problema surge en el momento en que tengo que atender un parto, que tengo que realizar una cesárea, pero quedamos que si están protegiéndose, ustedes están protegidos y no van a generar problemas. Si van a funcionar a un paciente, lo hacen con cuidado, con calma y no pasa nada. Esas son las cosas que tenemos que considerar. Entonces, la pregunta, por eso te decía, Ricardo, Ricardo Francisco, hay que tomar en consideración qué quiero con mi paciente, qué le voy a proyectar, si le voy a dar seguridad, empoderamiento o lo voy a hundir más con la información que le estoy dando. Correcto, doctor. Sería como tal individualizar el caso, ¿no? Bueno, digamos, en este caso hipotético, había yo planteado que a lo mejor es una mujer que lleva años, a lo mejor, queriendo embarazarse, ¿no? Y ahora lo logró y decirle que pues nomás no, como que no. De hecho, en su proyecto de vida, Francisco, hay pacientes, les hablaba del triple tratamiento en una sola tableta, pero se da a nivel privado. El costo no es accesible para la población en general. Institucionalmente no existe, es inexistente. Y esto permite que un paciente con cero positividad tenga vida sexual con su pareja, que se está protegiendo porque está tomando el medicamento de manera preventiva. Entonces, esto permite que puedan tener relaciones sexuales. Hay estudios que están por publicar, aún no hay nada escrito. El programa, de hecho, recientemente pasó el Congreso hace unos días y comentaban, el infectólogo que está manejando en México su terapéutica lo que hace es trabajar a nivel privado, entonces no lleva una casuística, la está armando para poder presentar los casos, pero sí hay la posibilidad de que tengan esa negatividad, se puedan embarazar y que el producto también sea negativo en cuanto a su detección. Sería como, Doctora, perdón. Adelante, compañero, adelante. Ya, de mi parte es todo, compañero, adelante. Bueno, doctora, yo tenía entendido, según que el tratamiento como tal para pacientes con VIH, porque me tocó estar en un sector salud de un centro de salud, pues. Entonces, que según era brindado de manera gratuita, ¿no? O sea, era totalmente gratuito, creo que el tratamiento para pacientes con VIH. Era.
Sí, Daniel, se supone que es gratuito, pero con el cambio en los programas, mira, tenemos dos problemas importantes de salud que nos van a agobiar en el 2021. No hay vacunas, no compraron vacunas, para la polio no hay vacunas, no se compraron. Medicamentos para VIH están restringidos, entonces si tienes dinero lo compras, si no, pues no. Antes sí había gratuidad en los medicamentos y son medicamentos que son caros. Muchas de las fórmulas ya se pueden trabajar a nivel de lo que vienen siendo genéricos, pero aún así hay que comprarlos. Y en este momento los presupuestos no están para eso. Entonces sí tenemos un problema de salud que nos va a estallar en el 2. Los problemas oncológicos, todo lo que era tratamiento para cáncer de mama, que implica también quimioterapias que son muy costosas, tratamientos quirúrgicos, la rehabilitación y todo que si tú estás en un Instituto Nacional de Cancerología, la gente tiene esperanzas en sus ojos y la tiene porque tiene los recursos, el personal capacitado, los insumos, los quirófanos y estaban a su alcance. Al recortarse los presupuestos, obviamente se recortan esas posibilidades para las personas. Entonces, es importante que ubiquemos que ya que están los problemas, va a ser muy difícil que podamos solucionarlos. Lo que nos surge en este momento, dada la situación social y económica del país, creo que lo más a lo que podemos aspirar es por la prevención. Entonces, es ahí donde tenemos que ser incisivos para reducir el número de personas que necesiten los servicios médicos ya de tipo terapéutico, porque no va a haber la capacidad para solucionarlo. Entonces, si hay dinero, vas a tener salud. Si no tienes dinero, vas a tener que esperar a que las cosas se den. Y hay enfermedades que no tienen tiempo para esperar. Bueno, ya nos pusimos un poco economistas y analíticos políticos, entonces mejor ubiquémonos en que tienen un examen por puerta y qué es lo mejor que pueden hacer ustedes. Ponerse a estudiar, poner todas las ganas y trabajar en el área preventiva, de cualquier área que ustedes quieran, pero siempre en el área preventiva, tanto para ustedes de manera personal. Sean muy cuidadosos en cuanto a con quién y por qué quieren tener una relación sexual. Y si decidieron que es lo adecuado, bueno, entonces busquen las medidas que de alguna manera los protejan. Quedamos que no siempre van a ser al 100%, pero de algo a nada mejora las condiciones. Entonces, por ahí, tanto chicas como chicos, cuídense. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? Yo, doctora, Luis Fernando. con respecto al manejo de, por ejemplo, tengo entendido que aquí en Puebla, si no me recuerdo, creo que es un hospital del sur, se encuentra lo que es el Capacits, ¿no? Este centro es el que se encarga de atender a las personas que tienen IPS, en este caso VIH. También el Capacit se encarga de controlar el manejo bueno, me imagino que de la mujer, pero también del pequeño, bueno, el recién nacido, para diagnosticar o tener en cuenta si es que puede nacer con la probabilidad de VIH. Sí, aquí el manejo es multidisciplinario. Institucionalmente y de hecho en todas, aún a nivel privado, no vas a la sola responsabilidad del manejo de actuar. Entonces, una vez que cambiar, le van a dar medicamentos y con este médico funcionando o que de que no quiere continuar con la gestión. Entonces, con los que tú adecuados para que el medicamento terminar abortando si es en etapas iniciales del embarazo. Si ella desea abortar y a tu
tomado medicamento. Bueno, ya regresé. Por un momento me sacó el internet. ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿en qué se quedaron? Desde el principio. ¿Hasta dónde escucharon de lo que les... ¿ahí se quedaron? Ujú. Sí, es que escuchamos Sí, cuando se es que se cortó. Sí, al escuchaba inicio fue inestable todo el comentario, doctor. Ok, entonces repito. Comentaba que es importante que se haga de una manera interinstitucional. ¿A qué me refiero? Si yo, Secretaría de Salud, estoy en lo que es Hospital Norte o Hospital Sur, tengo que canalizar a mi paciente hacia el área donde ella pueda tener la referencia para su medicamento, para que pueda tener programas de apoyo y nuevamente me la van a regresar. Entonces va a ser ese interactuar, no solamente la institución va a tomar, bueno, pues le vamos a dar el medicamento ya, sí tiene que interactuar. IMSS no lo necesita porque IMSS tiene sus propios programas, entonces ahí sería diferente, igual que ISSSTE, pero al final de cuentas, toda la información que se recabe en el manejo de protocolos, en los resultados de protocolos, la sobrevida de la paciente y del pequeño, se llevan a un registro general. Entonces, sí hay una información armada que antes estaba bien estructurada, pensemos que va a continuar así, y eso ya es lo que hace que se trabaje de manera multidisciplinaria. Contesté tu pregunta. Sí, doctora. Luis Fernando. Ok. Sí, doctora. Muy bien, chicos, pues ya se nos terminó el tiempo entre filosofar y terminar el tema. Nos estamos comunicando el día sábado. Les envío información 5 o 10 minutos antes de su examen. Les recuerdo que llegan los temas solamente son los que vimos en el primero y en el segundo parcial. Los demás temas ya no entran. Ya, con eso no tienen excusa más. No puedo apoyarlos, ¿de acuerdo? Sí son temas importantes, así es que revisen en dónde andan mal y aparecerá la lista de los que están con la posibilidad de exentar y ustedes tomarán la decisión de acuerdo a lo que ya les planteé. ¿Algún comentario para cerrar? Luis Fernando. No, doctora, es que todo quedó claro y muchísimas gracias. Al contrario. Doctora, Sí, Mario. perdón, mencionó que la lista se sube hoy, ¿verdad, doctora? Así es. Y ya ustedes Ok, toman la decisión si quieren iniciar ordinario o no. A más No, tardar gracias, a doctora. las 8 de la noche lo tienes. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Doctora, le enviamos la presentación de SARS-CoV-2. ¿Sí la recibió? No he checado los correos. Bueno, sí chequé los correos. Chequé los correos de la clase siguiente. Los de ustedes no he revisado. Pero en caso de que no la tenga Francisco, les envío un correo. Pero seguramente sí debe de estar. Ah, perfecto. Cuando no les doy Gracias. retroalimentación es que todo está bien. Preocúpense cuando los retroalimentan, porque algo anda mal. Ah, perfecto. ¿Hecho? Perfecto. Muy bien. Gracias. Hasta luego y pónganse a estudiar. Quiero seguirme sintiendo orgullosa de ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Adiós, chicos. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego.